Ahora sí, bienvenidos a Diálogos de Evolución. Qué lindo volver a encontrarnos por estos lados. Así que bienvenida María del Sol, bienvenida a Cas, bienvenida a todos los que nos están acompañando. Y es una bendición el poder compartir justamente un tema como el de hoy. ¿Cómo están llegando? ¿Cómo estás llegando a este encuentro, María del Sol? Hola, José Luis, muy buenas tardes. Hola, Cas y todo el público que nos está viendo por el programa. Llego muy contenta, agradecida por la oportunidad otra vez de estar en pantalla con ustedes, ahora en ausencia de María del Carmen, que se encuentra de viajera por allá en la playa. Así que saluditos donde se encuentre. Y bueno, aquí preparadas y listas para desarrollar este tema con ustedes. Gracias. Bienvenida, Cas. Qué bueno que te pudiste sumar. Ay, sí, corriendo. Sí, ¿cómo estás vos? Bien, contenta de ¿Todo bien? verlos. Bueno, acá estamos, el trío dinámico. Mandemos saluditos a María del Carmen. Y Y qué temita que tenemos hoy, ¿eh? Chan, 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 chan. Y Justamente hablamos tenemos de que el ser humano es un ser multidimensional, es decir, que tiene muchas posibilidades de repente de poder conectar con esas dimensiones, pero que no hay mucha claridad de repente a cuáles son los sentidos que nosotros tenemos. Entonces, hoy vamos a poder desarrollar eso. Los primeros cinco sentidos ya los conocemos, que son los básicos. ¿Cuáles eran? el olfato. tacto, la vista, el olfato, el oído. Muy bien, muy bien. Entonces, adicional a eso, también tenemos los sentidos que son de la mente superior y los sentidos del alma. Entonces ahí nos vamos a ir apoyando con una pequeña presentación que tenemos, en donde vamos a ir desarrollando un poquito justamente de qué se trata todo esto. Y bueno, ahí vamos a ir también compartiendo nuestra experiencia, que es la parte más interesante de lo que ha significado poder conectar con estos sentidos. Entonces, dijimos, tenemos sentidos de la mente superior y sentidos del alma. Así que con ello justamente puedes ver lo invisible, pero la parte interesante es que esto es algo que tiene que ver con un aspecto que es el desarrollar todo lo que está relacionado al aspecto femenino de nuestro ser, que es el que permite que podamos tener la expansión. Y hay algo que está interesante, que la expansión se da desde lo femenino, según lo que me explicaban los maestros, pero para poder conectar con estos sentidos se necesita potenciar desde lo masculino. Por ejemplo, cuando hablamos de imaginación, que es el primero de los sentidos de la mente superior, es como que tenemos que abrir nuestro corazón energético para poder conectar con este sentido, pero también tenemos que focalizar, es decir, tenemos que ponerle la energía a eso que llamamos el contenedor alquímico. Así que bueno, de imaginación, chan chan, qué tremendo que tiene que haber sido esto, porque esto es algo muy interesante que quiero compartirles a todos. Tanto María del Sol como acá, bueno, también yo un poquito, pero hemos tenido la posibilidad como de expandir estos sentidos adicionales. Entonces, cada uno lo va a compartir así como fue que lo vivió, qué fue lo que sintió cuando empezó a conectar con y cuáles han sido sus experiencias en cada caso. Así que bueno, vamos a empezar con la imaginación. ¿Quieren? Ya que estamos acá. Sí. Muy bien. Entonces, hay algo que es re interesante. En Francia, en el año 1968, cuando fue la revolución de estudiantes y que después se expandió para todo el mundo, ya saben que Francia, y sobre todo París, es como es el nido en donde todo lo que se siembra allí se potencia a nivel mundial. Entonces ya saben que pasaron cosas en el año 68, los grandes movimientos estudiantiles en México y en Argentina también, de hecho en Córdoba,
es muy conocida esa situación porque se denominó el Cordobazo. Así El coro. que, bueno, el Córdoba de Argentina, de donde yo vengo. Ok. Entonces, así no fue una redada tan fuerte como la que hubo en México, que en México hubo una matanza de muchos estudiantes, pero en Argentina sí hubo muchos enfrentamientos y se unieron los estudiantes con los sindicatos contra el gobierno de facto. Entonces fue algo también profundo. Pero ¿cuál era, a qué iba yo? Que en realidad en Francia el lema que tenían estos estudiantes en el año 1968 era la imaginación al poder. Y fíjense qué fuerte que fue de que definitivamente llegó, digamos, a impactar en todo el mundo. Esta capacidad de que nosotros tenemos de empezar a crear imágenes internas es algo que nos permite empezar a conectar con esas otras realidades. ¿Cómo ha sido para ti poder empezar a desarrollar este vínculo con la imaginación, Sol? Wow, pues esa parte creo que muy desarrollada desde niña, muy conectada desde niña. El que más así me impresionó más fue cuando ya daba clases yo de yoga, porque esa era una frase que me decía mi mamá, ay, qué imaginativa eres, pero ya el hecho de guiar una meditación y que también pudiera ver resultados en las personas, fue así como de, oh, sí es posible hacer ese contacto, ¿no? Entonces, ya donde lo vi más tangible ya fue cuando empecé a dar terapia. Entonces, cuando daba terapia me llegaba cierta información cuando hacía el toque en el campo etérico de la persona y después que las personas que tienen ese sentido ya abierto de ver con su ojo interior, con su tercer ojo, me reiteraban lo que yo estaba haciendo. Entonces decía, entonces esta imaginación es más que la imaginación, porque entonces ya somos dos en ese mismo canal. Claro, Entonces fue muy hermoso ver que toda la parte de sanación etérica que estábamos realizando sí tenía un resultado y luego en la parte de cuando te conocemos a ti, estás compartiendo también sanación holográfica y que va de la mano de lo que a mí me iban indicando mi corazón primero que nada y luego mis guías y luego al paso del tiempo tener confianza en que sí es posible hacer despertar ese otro sentido que sabe qué hacer, no desde la mente, sino desde el sentir, esto que tú decías, ¿no? Desde la frecuencia femenina y no masculina. La masculina pues quiere ver los instrumentos, quiere verlos así en físico y en el etérico pues la verdad es que también es mucho más expansivo toda la información que llega también de lo que está pasando y una que quiero compartir así rápido fue una anécdota de alguien que estaba pasando una circunstancia muy fuerte de acoso porque estaban en el espacio donde él trabajaba. Había muchas personas que estaban interfiriendo en querer eh, lastimar el espacio donde él estaba, ¿no? Entonces había como que estado muy sensible y uno de su jefe, que es mi amigo, me llamó y me pidió de favor que si lo podía atender a distancia. Entonces fue muy hermoso el poder asistirlo a distancia y pues como siempre uno de mis guardianes que siempre me acompaña, que es un guardián animalito que siempre anda conmigo. Estuvo ahí durante toda la sesión, terminó la sesión, ya cerré, nos pusimos de acuerdo, tiempo y forma, y después me manda un mensaje para agradecerme y que me había visto y yo lo había visto, o sea, yo tenía el gusto de conocerlo, pero a mí claro. me dejaron ver qué es lo que le estaba afectando en su campo áurico, ¿no? Entonces, cuando él me corrobora que yo había estado allí en el momento que nos habíamos citado y todo lo que vio que hice, dije, oh, entonces eso todavía afirmó más lo que hago a nivel de imaginación, entre comillas, porque a veces le llamamos imaginación, pero no es otra cosa que acceder al campo etérico. Entonces, eso sería lo que quisiera compartir con ustedes.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, gracias por compartirlo. Ahí mencionaste dos cosas, imaginación y hablaste del campo etérico. Y entonces hay algo que es importante saber, que es esto de qué es ese campo etérico o el campo, que yo también le suelo decir así simplemente, y, y es como el conjunto de información que todos los seres humanos tenemos en nuestro huevito energético o campo de energía, campo energético, que también está relacionado mucho de las investigaciones que hizo Jacobo Greenberg ahí en México. Ujú. Entonces, cuando él hablaba de la teoría sintérgica, también justamente lo que estaba hablando era de la latiz, que la latiz es justamente ese campo de información, nada más que él le puso ese nombre. Así que bueno, Cas, ¿y vos cómo viviste la conexión con la imaginación? Chan, chan. Pues ¿Sos también, imaginativa? sí, desde muy chiquita. Bueno, no por nada, mi género favorito literario es la fantasía. Entonces Bien, también desde muy niña, o sea, yo conecté mucho con esa parte de la imaginación y todo a través de los libros, a través de Harry Potter, por ejemplo. Efectivamente. por ejemplo. Este, y no, ya también, o sea, desde ya de más grande, yo sí he seguido leyendo libros de fantasía y uno de mis consentidos es El nombre del viento. Pero considero que a través también de este camino de la lectura, es como un ejercicio constante a la imaginación. O sea, lo estás viendo, pero, o sea, yo me traslado al mundo que están describiendo en el libro. Entonces, para mí fue desde muy chica tener ese contacto a través de los libros y bueno, también como niña siempre fue muy abierta a esa imaginación y bueno, tenía mis amigos imaginarios y jugaba yo con mis Barbies y todo, ¿no? En escenarios muy extravagantes y extraños, pero, o sea, ya como ha surgido esta parte después de la imaginación en mí, yo recuerdo mucho unos ejercicios que vivimos en el Corazón Iluminado, que ya fueron como más conscientes de lo que es la imaginación. Y entonces ahí se le llama la imaginería. Y haces unos ejercicios, entonces te visualizas y empiezas a jugar con esta herramienta, con este sentido ya más desarrollado. Entonces, eh, es como una ventanita a lo que hay más allá. Y es algo que te permite también, o sea, ejercitar y visualizarte para poder entonces también incluso hacer un cambio energético en ti o un cambio de vida ¿no? O sea, por algo tan marcado lo de las visualizaciones, pero la imaginación es una super herramienta, es un gran sentido y bueno, pues para mí ha sido el desarrollo y el vínculo con este sentido, pues muy arraigado desde muy chiquita, pero también muy entrenado a través de la lectura Claro, y a través de mi propia capacidad. Me callo. bien. Me Hay algo emocionaba que, más. ¿cómo dices? Me emocioné y se cayó el celular. Ah, Sí, sí. bastante. El celular también empezó a conectar con su propia imaginación. Imaginó que tenía vida propia. Pero hay algo que es interesante porque fíjense que cuando somos niños hay determinados sentidos que nosotros ya los tenemos abiertos. Y el hecho Ujú. de estar viviendo en esta experiencia humana es como que ahí empiezan a cerrarnos determinados sentidos extrasensoriales. Y la capacidad de imaginación que tenemos cuando somos niños, de poder conectar, ¿quién no se acuerda de repente de un amigo invisible, que incluso puede ser que haya tenido nombres?
y resulta que eso era algo para nosotros normal, hasta que viene el adulto y te dice, no, no, porque eso es imaginario. No, no, porque ese no existe. Claro. Y hacen de que, o hacemos, de que lentamente empezamos a aceptar que todo lo válido es lo que podés tocar o pasar por los cinco sentidos principales. Así que bueno, es todo un camino y de repente hay algo que a mí me impactó mucho, que fue cuando empecé a participar, ahora ya cuando empecé a hacer mi despertar de conciencia, cuando iba a unas meditaciones y me llamó mucho la atención que de repente en un momento apareció yo no estaba conectado con nada de un sendero espiritual, digamos, mucho más profundo, pero me llamó mucho la atención el hecho de que en una meditación apareciera la Madre María y que la veía que se venía hasta donde yo estaba, me tocaba en el hombro y como que me empujaba, que me levantara para seguirla. Y termina la meditación y yo me quedé así como diciendo, ¿qué onda con esto? Este, y entonces una mujer que estaba sentada al lado mío me dice, ¿la viste? Que vos también la viste, le digo. Y claro, resulta que ambos habíamos entrado en el campo y ella también la había visto. La diferencia que hay es que ella la ve y le escucha que dice, levántate y sígueme. Entonces, ese fue así como mi primera experiencia en estas meditaciones, en donde me daba cuenta que había un aspecto que era la imaginación, pero el otro aspecto no sabía identificar qué significaba, pero que obviamente había un campo de información que se estaba moviendo alrededor de los que estábamos allí. Así que bueno, simplemente por compartir una pequeñísima experiencia respecto de eso. Ahora, una vez que ya sabemos que esto sí funciona o que existe esta imaginación, ¿qué pasa si le damos espacio al siguiente sentido de la mente superior, que es el enfoque extendido? Y acá sí habla acerca y que esto es algo que es muy importante, porque habla acerca de la capacidad que tenemos nosotros de poder focalizar esa atención específicamente, de forma mucho más profunda, para tener más claridad en lo que significa la conexión. Entonces, ahora sí, por una cuestión de tiempo, lo que vamos a hacer es que vamos a compartir la experiencia, pero vamos a ir tocando una cada una. Entonces, ¿cómo te ves vos con el enfoque extendido? ¿Qué significaría para ti o cómo lo has vivido, María del Sol? ¿Cómo lo has integrado de repente a empezar a enfocarte para poder recibir información así como mucho más contundente y dirigida? Hacer mi sadhana o práctica personal diaria, darle un tiempo a ese espacio de conexión. En este caso, por la práctica de la yoga es lo que me afina este sentido, que es una práctica donde no estoy guiando a nadie, estoy conmigo misma, escuchando, percibiendo y al mismo tiempo haciendo esa interacción con todo lo que está surgiendo en ese momento, ¿no? Supongamos, me pasa mucho cuando yo practico Ashtanga o Vinyasa Yoga, que es una práctica dinámica, es una meditación en movimiento, no es estática, y entonces conforme voy pasando de un saludo a otro, me lleva a ese estado de integridad, ese estado del aquí y el ahora, esto de estar conectada con mi respiración, pero también la oportunidad de contactar con alguna esencia, en este caso, a mí me gusta trabajar mucho con la energía del maestro Shiva y la energía de la maestra Kali en esa práctica, y he tenido pues bastantes resultados muy positivos porque su energía me invita a esa conciencia de enfoque, sobre todo a la hora de estar en la postura y en el estar de qué está pasando dentro de mí. Y más sobre todo, como le digo, es una sadhana, entonces cuando despierto, entonces es como cómo está mi mente, cómo está mi cuerpo, cómo están mis emociones y focalizarlo, en este caso,
ir liberando, integrando y pues preparando mi día, pero no preparar mi día de que ya hago planes, simplemente de estar, estar, ya estoy aquí despierta y bienvenido a lo que venga a experimentar, pero primero que nada, pues agradecer al nuevo día, ¿no? En este caso, al sol, que es una práctica de mañana. Y bueno, esa es la parte en que yo te puedo compartir con respecto a este sentido. Bárbaro, muchísimas gracias. Vamos a ir, hay mucho por contar de todo esto, ¿no? Pero vamos a ir desarrollando un poquito de cada uno de ellos porque son varios. Así que ahora, Cas, prepárate. Mira vos, ¿has podido conectar con la empatía profunda? Este sentido de la mente superior justamente te habla acerca de poder percibir como si fueran campos emocionales de otras personas, sobre todo, por ejemplo, cuando puede ser, me voy a adelantar quizás, cuando das una terapia, cuando puedes conectar con lo que su alma tiene para compartirte. ¿Cómo ha sido para ti, Cass, vivir la experiencia de conectar con la empatía profunda? Pues la verdad al principio, cuando empecé a abrirme, sí era muy fuerte para mí porque sentía a todos y estaba yendo a la universidad, entonces para mí era como, voy a llegarse para allá. O sea, lo sentía y en ocasiones incluso los podía oír adentro de mi cabeza, ¿no? O sea, era muy fuerte. Entonces, bueno, ya con el transcurso del tiempo y que fui aprendiendo y pues que yo llegaba y, ay, es que así la gente, ¿no? Porque me volví muy ermitaña y muy cerrada en mi mundo, o sea, eran unos poquitos y ya, ¿no? Entonces, el sentir es algo muy profundo, el sentir al otro, es cuando de verdad dices, ay, o sea, sí te pones en los zapatos de la otra persona, pero más profundo que eso, o sea, llegas a sentir lo que está viviendo o por lo que está pasando o lo que le está rondando en la cabeza y es muy fuerte. Entonces, ya como evolucionado o más trabajado, esta parte de la empatía, lo que me permitió es cuando se da una terapia o que se da una meditación o que estamos en conjunto y también expandir ese amor y ahora sí sentir los corazones de las personas y entonces apoyar con lo mismo que uno ha generado a equilibrar o a armonizar el campo y eso ha sido muy bonito. Entonces ha sido una de las grandes bendiciones que yo he percibido y que yo he tenido con este sentido. Qué bonito, gracias por compartirlo. Sé que esto de repente nos lleva como literalmente a poder conectar con otros planos de conciencia. Recordemos que una de las cosas que sabemos decir seguido es que somos seres multidimensionales y que lo que tenemos que educar es que esta conciencia, que nuestra mente aprenda a percibir las otras dimensiones. Y esto es como una forma de poder conectar con esas otras dimensiones. Así que bueno, muchas gracias. Seguimos con la siguiente, esta lo voy a compartir yo. Chan. Esto es algo re interesante, porque habla justamente de lo que es la memoria emocional. Y la memoria emocional, acá lo que dice, la capacidad de recordar experiencias junto, no solamente la experiencia, sino la emoción asociada a ellas. Y yo lo que tengo para compartir de esto fue de que fue muy, digamos, si bien esto es el típico o el famoso déjà vu que muchas veces algunos tienen, como que hay cierta memoria o cierta visión, a veces se puede transformar como si fuera en una visión, y resulta de que
en este caso, quizás uno de los momentos, me han pasado muchas cosas, pero uno que quiero compartir es llegar a Machu Picchu. Yo, después de haber recibido la invitación de la maestra María Magdalena de ir al lago Titicaca, llegar a Machu Picchu para mí era pero yo no quiero ir porque es muy comercial. Me daba cuenta de que había muchas cuestiones económicas ahí, pero cuando finalmente llegué, es como que en realidad lo que yo tenía era una excusa, que era que yo no quería llegar a ese lugar. En mi mente yo sentía que le ponía esa excusa, pero en realidad estaba pasando algo y que el guía nos hace el recorrido por Machu Picchu, todo muy bonito, muy lindo, pero le digo, déjanos en algún lugar donde podamos meditar y que nadie nos moleste. Entonces fue y nos dejó en una de las terrazas allá arriba, a la izquierda, a la derecha, que nadie moleste, pero llegar a ese lugar era de que si vos mirabas un poquito más arriba estaba el bosque, así virgen, y la parte selvática, digamos, que tiene Machu Picchu alrededor, y levantar la mirada para ese lugar en ese momento, empecé a sentir una angustia, o sea, una angustia muy fuerte que yo decía, pero ¿qué está pasando? Sí, y digo, sí. Y entonces yo me obligaba a mirar nuevamente y al mirar volví a sentir con más intensidad esa angustia. Entonces estaba ahí como tratando de entender que desde mi mente, qué es lo que estaba pasando con esta emoción que estaba desbordándome, pero yo sin saber el por qué o el para qué. Y entonces era tan fuerte de que de repente la angustia que sentía no me permitía hablar. Así que yo tenía que dirigir una meditación. Ya veníamos con el grupo haciendo 14 días de viaje. El grupo ya sabía cómo ir a ese plano de meditación, pero yo le daba las primeras claves. Así que bueno, respiré profundo, hice como pude, dirigí esa meditación así lo más cortito que pude, puse una musiquita y a partir de ahí empecé yo mi propio viaje. Y en ese mi propio viaje fue un wow. Jamás me imaginé que podía llegar a ver tanta información en el campo del lugar y mi campo en resonancia que literal automáticamente me empezaron a mostrar cómo había sido que yo nací, cómo era yo de bebé, cómo era mi mamá, cómo era mi padre. Pude ver mis piernas, que suelen ser un poquito, bueno, mis piernas, tengo unas piernas ahí un poco grandes, pero yo veía que el ancho de mis piernas se hacían más ancho, o sea, eran más grandes mis piernas las que tenía en esa vida. Pero cuando miraba mi cuerpo podía ver que era el cuerpo de ese ser, de ese hombre que estaba viviendo esa experiencia. Y bueno, me mostraron así muchos momentos de mi vida, pero hay algo que fue muy poderoso, que fue de que el mensaje que llegaba era un reclamo mío a, no sé si a la Junta Kármica o a la esencia divina, pero ese José Luis de ese momento inca, o quechua mejor dicho, lo que decía era, ¿por qué me sacaron de aquí si esta era mi casa? Entonces yo estaba muy molesto, muy enojado, muy angustiado con el hecho de que me hayan sacado de ese lugar que para mí era el lugar, un lugar mágico, especial, bellísimo. Y claro, mi memoria álmica recordaba eso. Me lloré todo durante esa meditación. Gracias a Dios estaba lloviendo también, entonces no se notaban tanto mis lágrimas. Pero lo curioso del caso fue que durante 3 años viajé varias veces, creo que unas 6, 7 veces, y después de 3 años finalmente llegué al lugar y pude estar allí sin llorar o sin que se me corte la garganta. El solo hecho de recordarlo en esos años y querer relatar esta experiencia, aunque estuviera en Argentina o estuviera en otro lado, a mí me significaba que otra vez volvía a sentir la angustia, que no lo podía hablar, que literalmente me largaba a llorar o empezaba a lagrimear.
y era porque sentía la emoción de una forma muy, muy profunda y que es justamente esto que hablamos, de que hay una memoria emocional que nosotros tenemos y que aparte sirve para poder recordar experiencias, que en este caso era una experiencia personal, en otro caso también, digamos, me ha pasado de repente que hay memorias emocionales que puede ser con alguna persona por haber vivido alguna experiencia y la parte interesante es que una experiencia en otras vidas. Y la parte interesante es cuando en el norte de Argentina, en Salta, logré encontrar cuatro personas que éramos, que habíamos compartido juntos una vida, una experiencia, y en donde había habido una dinámica dramática en el vínculo, y que bueno, entonces ya no solamente era la conexión con una persona, sino que eran las emociones que se movieron en el conjunto. Así que bueno, es algo que una parte chiquita de algo que fue muy poderoso, el poder integrarlo, digamos, dentro de mí. Así que bueno, vamos Qué a ir al siguiente bonito. punto. Gracias, Cas. Vamos a ir al siguiente punto entonces. María del Sol. Bueno, esto viene muy de la mano de lo que dijiste antes, pero habla justamente acá de focalizar un poco más en la visualización consciente. O sea, ya cuando empezamos a utilizar imágenes para ir hacia un lugar específico. Y así como decimos imágenes, también puede ser como maestros que sean referentes o maestros con los que nos conectamos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con la visualización consciente? Pues es la base de las meditaciones que guiamos en los grupos o en la terapia que a veces las personas asisten. Es como esto que decías, entrar en su campo, entrar en esa sintonía con los guías que la acompañan, pero sobre todo su ser superior que da oportunidad a contactar con esa información que la persona requiere y necesita. En mi caso, al igual que CAS, la base de Corazón Iluminado, a mí me llegó una antes, que fue Theta Healing. Theta Healing me permitió todavía acceder con mucho mayor facilidad. Recuerdo que es una de las llaves que a veces utilizo en terapia, según sea el caso, permite que hagas un trabajo más profundo con la persona si es que la persona está lista para hacerlo. Y eso también me ayuda a contactar con esa memoria que está tan arraigada. Hay un ejercicio que a mí me gusta hacer, más cuando están pasando un duelo. Hay una meditación que me llegó y esa, al dirigirla, hace que la persona entre en un estado de más aceptación del proceso, verlo como no una partida, sino un hasta pronto, ¿no? O sea, ahorita tú vas a otro lugar y yo me quedo en este otro plano. Y esa meditación que le llamo el de el aeropuerto es una de las meditaciones que me han ayudado mucho a ayudar a las personas que están atravesando un duelo y también encaminarlas a que lo vean desde una manera distinta, esta parte que su ser querido a veces quiere contactar. En mi caso, ya hace un buen rato que no les doy la pauta que sea en la parte mediúmnica, sino en a ver qué quieres que le diga a esa persona o dame información que la podamos, que la pueda procesar la persona que es tu familiar y dar el mensaje, ¿no? Entonces, esa meditación es el regalo perfecto para poder poner en manifiesto este sentido, ¿no? Es una creación, pero fue una creación que me llegó a mí en su momento que estaba pasando mi proceso y después ha sido un gran regalo que les puedo proporcionar a las personas que vienen a terapia, ¿no? Entonces creo que si hacemos buen uso de eso que sentimos hacer, podemos darnos cuenta la profundidad que podemos transformar en una persona, ¿no? Bárbaro. Me encanta, la verdad que sobre todo estos temas quisiera desarrollar mucho más porque sé que hay mucho, pero bueno, no nos da el tiempo para poder compartirlo ahora en este encuentro. Seguramente vamos a encontrar algún escenario, taller o alguna forma de poder compartirlo de forma más expandida. Así va a ser. Así que
venís vos, Cas. El siguiente sentido, sentidos del alma, estamos hablando de la clarividencia, que es justamente esta capacidad, clarividencia que va de la mano de la clariaudiencia, yo creo, pero bueno, es algo que es muy importante para nosotros poder desarrollar estos sentidos. ¿Cómo ha sido tu experiencia, Cas? Bueno, eh, creo que como ya ahora sí que en la nueva era de mí, em, la primera vez así, bueno, no la primera vez, sino como que una parte muy impactante para mí fue un día que estaba acompañando a un amigo, compañero, y él estaba pasando por un proceso muy fuerte del despertar. Entonces, pues le bajaba el rayazo, la energía y se ponía rojo, o sea, se le salían manchas rojas Ah, y bueno, y entraba eh, la energía del Maestro Jesús y hablaba a través de él, pero era como en mucho calor y todo, ¿no? Y entonces un día acompañándolo, estaba viéndolo, él estaba enfrente de un espejo y se estaba echando agua en la cabeza y yo lo veía así físicamente y lo veía rosa como neón, lo veía rosa neón y yo, o sea, así como, ¿qué estoy viendo? Y lo veía en el espejo, pues se veía normal, sí rojo, pero normal. Y entonces, fue como de, ay, ayuda, es que se está poniendo rosa y no sé qué hacer, ¿no? Pero después, comprendí, bueno, vino una parte de la esencia de Cassandra, de Troya, y me explica parte del don de la clarividencia, y sí, va muy de la mano con la clarividencia. Entonces es como algo, pues, que para mí es inherente en mí, en mi esencia. claro, Bueno, posteriormente, yo soy, o sea, yo sí veo los colores, veo cuando las personas tienen como algo pegado, puedo ver cuando se abren sus corazones, puedo ver cuando se cierran. Entonces, esta parte de recibir imágenes, porque es como cuando dice la madre, ¿no? Se te pasan videotape. Y sí, entonces, ya sea como para experiencias pasadas o también la experiencia futura. Y esta parte también así como que cuando hemos vivido los déjà vus, pero yo los vivo, o sea, yo los he visto. Y bueno, también percibo los colores y veo a las personas. Entonces, en una ocasión muy bonito, estaba yo en un taller y de repente yo iba así muy quitada de la pena y voy pasando y le dije a una señora, o sea, la vi como una flor, como un lirio blanco muy bonito, así, pero pues era, pues yo creo que era su esencia, o sea, yo la vi y dije, eres una flor. Y la vi y le dije eso, ¿no? Ay, qué bonita flor eres. Y se quedó así y empezó a llorar. Y me dice, es que mi esposo toda la vida me ha dicho que yo vengo de un planeta vegetal. Y yo nunca le había creído, o sea, siempre me dijo que yo era una flor. Y le digo, sí, eres una flor así y así y así. No, o sea, yo la vi claro, y entonces, gracias a eso, pues me regaló un libro que su esposo había escrito, pero fue una experiencia muy bonita. Entonces, así me ha ocurrido en la vida, ¿no? O sea, de repente veo y digo, ay, vi bien, y luego sí, ay, sí, sí vi bien, pero ves con los ojos del alma, ¿no? O sea, me decían, es mirar más allá de lo aparentemente evidente. sí, Entonces, exactamente. miras con el corazón, miras con tu alma, o sea, porque incluso con los ojos cerrados percibes. Sí, Y tal cual. recibes esas imágenes también que te ayudan a resolver X situación o que te ayudan a sentirte
mejor o que te dan una respuesta a algo que estás preguntando. O sea, esas preguntas luego de ¿por qué me pasa? Pues sí, pues a mí me corren videotape seguido porque también yo soy muy dada a preguntar, pero ¿por qué? Y entonces me dicen, ¿quieres saber por qué? Pues órale, Allá va. allá Qué va. bonito. Y qué lindo que hayas podido desarrollarlo para hacerlo de esa forma, como algo interactivo. Sí. Buenísimo, muchas gracias. Ok. Bueno, el siguiente sentido, esto es algo que justamente es algo muy interesante que a mí me pasó de repente de poder tener esta experiencia allá por el principio de empezar mi camino, es decir, que no necesité una preparación especial. Entonces llegó un maestro que justamente era de acá de México, de allá de México, digo, y resulta de que él lo que nos hacía era que pusiéramos así sin ningún tipo de preparación con la gente que estaba en el grupo, que pusiéramos algún elemento personal. Y entonces era percibir la energía que contenían esos objetos. Después, obviamente, con esta experiencia que yo les conté recién, obviamente que hubo la posibilidad no solamente de sentir la energía de los objetos, sino también de los lugares, y también esto de que, por ejemplo, en determinados lugares, bueno, en todos los lugares en realidad, que la posibilidad que nosotros tenemos de agarrar y conectar nuestra frente, por ejemplo, contra un muro, una pared, es como un lazo energético que permite esta capacidad, este sentido del ser humano que se expanda más. Y algo que aprendí allá en Egipto, en el templo de Sekhmet, curiosamente, fue justamente que no solamente, digamos, con la frente podés conectar esta psicometría para percibir la energía y el mensaje que querés recibir, sino que también me decían, lo podés hacer con la columna. Y decían esto, ¿no? Que estaba un muro y lo que me decían era esto, apoya tu columna y la cabeza contra el muro. Y la indicación que me daba el maestro era, sé uno con el muro. Y fue un wow, fue una vivencia muy especial porque a partir de ese momento, de esa experiencia que tuve ahí en Egipto, ya no solamente se hace con la mano, con la frente, sino que también se puede hacer con la columna. Y hace 2 años, en el último viaje que había hecho hasta ahora también lo pudimos repetir en Stonehenge, también tenés la posibilidad, como no podés tocar las piedras, resulta que nos explicaban que no había problema que no las pudieras tocar, pero decía, astralmente, proyectate que llegas hasta la piedra y sentí que le tocas, sentí que pones tu mano sobre la piedra, sentí que pones tu frente sobre la piedra y pumba, se abría todo. Y es como que empiezan a aparecer, eh, como con mucha claridad, de repente se ven los portales que se abren. En este último viaje eh, apareció, bueno, también una nave, así que como que muchas cosas se mostraron, símbolos que se instalaron y que se mostraban. Así que, bueno, un poco de todo esto es que la energía está presente en todo. Tenemos que aprender a abrirnos, a sentirla, a esa energía. Así que bueno, qué viaje que estamos haciendo. Creo que tenemos algunos mensajitos. ¿Quién puede leer los mensajitos? Chan, Bueno, chan, chan, chan. tenemos en la audiencia a Isabel y a Liliana. Gracias por estar aquí. Y Liliana nos manda saludos. Buenas tardes a todos. Y hace una acepción de lo que estábamos platicando. Qué interesante lo que comparten, lo que sufrimos, pérdidas. Nos gustaría poder contactar o transmitir algún mensaje a nuestro ser querido, que no pido, que no pudo ser entregado en esta vida. Me gustaría contestar aquí algo. Esta posibilidad de abrir estos sentidos también nos da la posibilidad de tener una responsabilidad de ellos.
En efecto, como dice José Luis, hay ejercicios para que podamos activar estos extra sentidos. Otros ya están despiertos, pero por las razones perfectas se durmieron. Y hay una frase que a mí me quedó marcada de mi maestro espiritual. Cada don que se te da tiene un grado de responsabilidad, tanto para la persona que lo recibe como la persona que lo guía, porque a veces tenemos un guía que es el que lo va a compartir. Entonces, la oportunidad de abrir estos sentidos o que lo compartamos ahorita aquí en pantalla es para que sepas que no importa el espacio, tiempo, edad, se pueden abrir esos sentidos, pero se requiere también una autodisciplina y también una orientación, porque si no caeríamos en lo como dijo un amigo, ¿no? Es para pantallar, no, no es para pantallar, es para ocuparlos, es para ocuparlos, es para hacer ese contacto. Y tú que nos estás escuchando o que vas a ver este programa, tú también puedes despertarlos. O ya los tienes, ya estaban despiertos, pero se durmieron. Y es un proceso y parte de la humanidad estamos viviendo ese despertar porque, como dijo José Luis, estamos en varios espacios dimensionales, entonces el que no podamos tocar a ese ser querido o abrazarlo, eso no significa que no esté latente su frecuencia, su esencia. Entonces, una parte es el que contactes a través de otro ser humano y otra es que tú hagas ese contacto con tu ser querido, pero a veces el dolor, el duelo no te permite hacer ese contacto, así que gracias por abrir este tema, José Luis. Adelante. Simplemente para complementar algo a lo que está pidiendo Liliana, hay algunas personas que sí, de repente, digamos, cuando uno empieza a expandir esto, obviamente, digamos, si estamos hablando que existen almas en un bajo astral o que quizás no están en un bajo astral, sino que ya están en un proceso más elevado, pero existe algo que es la mediunidad y que es simplemente poner estos extrasentidos o estos sentidos superiores al servicio del contacto con otras almas. Para este caso en particular, Liliana, simplemente de ponerte en contacto para un encuentro específicamente, para que haya alguien que de repente te ayude a canalizar esa energía y que no haya esta interferencia de la emoción o el ego y el apego, sobre todo, que es lo que hace que a veces no permite que pueda existir la claridad en el flujo de información de repente de lo que hay que compartir. Así que bueno, la única sugerencia, Liliana, es que se ponga en contacto allá con María del Sol o con Cas para que pueda ser canalizada esta consulta que estaba haciendo. Así que ahora sí, vamos a la siguiente. Y la siguiente imagen que tenemos. Chan, 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 chan. Bueno, acá es cuando se me bloqueó la computadora. Bueno, aprovecho porque Gerardo nos está mandando saluditos. Gracias otra vez por estar aquí en el programa y echarnos porras. Bueno, bárbaro. Así que acá tenemos la otra que es la visión remota, María del Sol. Percepción de lugares o eventos a distancia sin utilizar los sentidos físicos, los sentidos naturales, los cinco sentidos básicos. ¿Qué nos podés comentar de esto, María del Sol? Wow, este sentido en la última etapa lo he vivido mucho porque ahora sí ya puedo diferenciar cuando es una energía de amor y otra de confrontación al ego de la persona que está pensando en mí o viceversa. Sobre todo la que recibo, el poder diferenciar las frecuencias, el de si me están mandando muy buena onda o me están mandando la energía contraria. Entonces también esta me permite también hacer contacto con mis seres queridos y también con esto que podemos, no importa la distancia del planeta,
poder percibir a la persona desde el otro lado del continente, por ejemplo, ¿no? Entonces, este sentido se ha ido desarrollando al paso del tiempo. Antes no hacía tan consciente pero sí me lleva a darme cuenta que permite también el de esta persona la estoy sintiendo, pues le voy a llamar o está pensando en mí, o en este caso, con la que lo hago mucho en ejercicios con la abuela Eva. Con la abuela Eva, como Claro, vivimos juntas, a veces hay cosas que se quedan inconclusas en casa y ella telepáticamente me manda un mensaje, ¿no? Y a veces sí lo capto, a veces no, pero estamos ejercitando esa parte. Y una de las que más me ha ayudado también es el contacto con los seres que ya partieron. Antes me daba tenía cierta, eh, como que no quería tocar eso, esa claro, frecuencia, que se comunicaran, porque percibía desde la frecuencia en que se encontraban, porque aunque no tenga un cuerpo físico, su frecuencia en el bajo astral es más densa. Y a veces como que hazme caso, ¿no? Y a mí me pasaba mucho que tocaban unas partes de mi cuerpo, de mi brazo, y yo les decía, me estás lastimando, ¿no? Entonces opté por esto de la telepatía. Le digo, mejor dímelo aquí, pónmelo, muéstramelo en una imagen, porque de veras que me está justo. costando trabajo, ¿no? Y ya después fue el de hace muy poquito que me dijeron que el del escuchar, el de escuchar desde el corazón es otro que, hijos, me ha impactado mucho porque estoy escuchando a las personas que me están hablando y pareciera que calla todo el diálogo, o sea, los estoy escuchando, pero a lo que voy es que sé cuando me hablan desde la cabeza para querer racionalizar lo que están diciendo o desde el corazón. Y ese es mucho más fuerte porque te dicen algo con la boca y te están diciendo otra cosa con el corazón. Entonces ese sí impacta porque también me ha sucedido 2 ocasiones y que ha sido de yo no soy muy recurrente a lugares con mucha gente, eh, pero las últimas 2 ocasiones, sí he vivido esa experiencia de ya, cállense, y están todos en silencio, pero su cabeza está, hable y hable y hable y hable, y llega un punto en que me duele la cabeza y digo, ya, por favor, ¿no? Pero sé que es parte de convivir con ese campo, ¿no? Entonces ahí me recuerda mucho lo de baja el corazón para que mi mente no interfiera a acompañar, ¿no? Entonces, el de la telepatía, pues creo que recurrente más lo hago con ustedes, con el equipo de trabajo por las cosas que tenemos que hacer y ponernos de acuerdo. Y creo que sí he visto resultados positivos porque es ¿Qué un resultado? sentido que la verdad, qué bueno que lo estás tocando tú, porque en su momento a lo mejor no hablaría de este tema, ¿no? Y Claro, entonces, porque es algo muy personal y no es fácil hablarlo, pero esta parte de sentir demasiado, de percibir demasiado con los otros sentidos, ha sido también un viaje de autodescubrirme y saber que es posible transitarlo. Y entonces el que mis guías me digan, ya pronto vas a ver y vas a escuchar, le digo, váyanse de poco a poco, por favor, porque de golpe eh, estoy quitando miedos para que no me dé el impacto más fuerte, pero ahí vamos. Gracias, José Luis. lindo, muchas gracias. Y entre los distintos sentidos, bueno, digamos el último de los sentidos del alma, justamente te va a tocar a vos, Cas, que es la telepatía e intuición pura. Después hay algo más que decir, porque hay otras cosas adicionales. Pero esto está buenísimo porque es percibir pensamientos. ¿En serio que podemos chusmear los pensamientos de los otros? ¿En serio que podemos llegar a meternos en esos niveles? ¿Cómo lo has vivido vos esa experiencia, Cas? Ay, pues muy chistoso. Yo, por ejemplo, siempre he tenido una conexión, bueno, pues es mi mamá, pero con mi mamá, o sea, pensamos.
se nos conecta la neurónica, ¿sí? Y conectamos bien padre. Entonces, de repente hablamos y completamos las frases de la otra, o estábamos viendo una película y, ay, fue pasar esto y y mi papá así de, ay, no es posible, se parecen Voldemort, ¿por qué saben todo? ¿Y por qué piensan igual? No sé qué les pasa, ¿no? Pero como lo mencionas solo, o sea, como que entre el equipo de trabajo se da mucho y de repente estamos en la Holy Table, ¿no? Estamos así y de repente em, pasa así que uno suelta un chiste o, o dice algo y el otro, yo te escuché, eso no era lo que quería decir. Y entonces es muy chistoso, ¿no? O sea, percibes el pensamiento de la otra persona, así que lo agarras, ¿no? ¡fium! Del aire. Y y somos muy dados a percibir los pensamientos de las personas o lo que están pensando. A mí en una ocasión me pasó que venía en el transporte público, estaba yo más chica, y y venía sonando una canción de Katy Perry en el estéreo. Entonces, yo la iba escuchando en mi cabeza, o sea, la iba así, pues estaba buena, pero no me voy a poner a cantar en el transporte. Y de repente se empieza un estribillo y escucho que una chica le empieza a cantar y me le quedé viendo y ella se quedó así y inmediatamente así como que cortó como que le puso mute a su cabeza y pensó, o sea, ella dijo, ¿a poco me oyó? O sea, lo pensó y yo no se quedé así de, no estaba cantando. Oh, caramba. Entonces, de repente dice uno, ay, güey, qué onda, ¿no? Y Sí, también, o sea, el percibir a las personas más allá, o sea, como dice Sol también, pues te están diciendo una cosa desde aquí, pues tú los estás escuchando desde acá, y y de repente no concuerdan, ¿no? No dices, "Ah, no, no me está cuadrando, pero, pero pues es parte también de la misma dinámica que hemos seguido como seres humanos, ¿no? De, ay, pues estoy bien y no pasa nada y ya, ¿no? Pero estás sintiendo a la otra persona y también estás percibiendo lo que está pensando. Entonces, por aquí está pasándole toda el, ¿no? Y es parte del mismo campo que se forma cuando estás con alguien más. O sea, claro, que nos juntamos y yo creo que eso es también muy bonito lo que hemos logrado en los encuentros que hemos tenido en meditación, porque poco a poco se empieza a sentir como acallan esta parte mental y empiezan a permitirse sentir. Y entonces empiezan a generar también un pensamiento más consciente y más coherente. Entonces es muy bonito porque, bueno, yo lo percibí también en una caminata que hicimos. Todas las que iban, o sea, íbamos subiendo y muchas traían como muchos temas y yo las oía en mi cabeza y yo decía, cállense, quiero, pues, quiero caminar tranquila. Entonces yo iba ok, estoy así como hasta atrasito y yo es que las estoy sintiendo a todas y las estoy oyendo a todas y no se callan. Pero o sea, esa es mi parte como en mi personalidad de, pues qué pedo, qué les pasa, disfruten la naturaleza, vean el sol y no, pero pues muchas personas así viven. Entonces, como también esa parte de compasión de si tú no lo estás, si tú lo estás generando dentro de ti, pero estás percibiendo que las demás personas pues no lo están viviendo de esa manera, abres el corazón, acallas la mente y dices, bueno, ahí les va lo poco que yo he podido generar de paz, o lo mucho que he podido generar de paz, de amor, y ahí les va, ¿no? Y generas un cambio de vibración y de percepción en las personas que están cerca. claro. Entonces, yo creo
Bueno, pues esa es mi aportación con la telepatía y cuando se nos Vale. unen las neurónicas a todos. Sí, muchas gracias. Ha sido muy interesante de repente porque en este sentido, en algún momento sí, digamos, es como lo que puedo percibir, por ejemplo, que cuando hacemos un viaje sagrado, por ejemplo, como los que hicimos a Vallarta, lo que pasa es que en nuestro campo es como que se expande un poco más nuestro campo porque estamos orientados a una misión, a un trabajo en conjunto, y al expandirse, una de las cosas que sucede es que tenemos la capacidad de poder percibir con más claridad los pensamientos y energías que tienen las otras personas. En mi caso, por ejemplo, en uno de los viajes, bueno, en la mayoría de los viajes, pero esto yo no lo sabía, pero en uno de los primeros viajes que hice a Europa con el Camino de la Flor de Lis, eh, literal, la maestra me había dado como la posibilidad me daba una indicación clara que era: no compartas nada de lo que has traído. Deja que la energía la lleve yo hacia donde tenga que llevarse, pero resulta que eso significó de que al yo no estar preocupado por compartir lo que sucedió en mí, es que estaba mucho más abierto a percibir. Y la consecuencia fue que se percibía mucho, se escuchaba mucho lo que pensaban. Y literal era como de decir, bueno, listo, entonces ya sabemos que está pensando esto, o en algún momento sí generaba como cierto ruido y a punto tal que en algún momento fue necesario decir, por favor, ¿pueden dejar de pensar un poquito y escuchen esto? Entonces, bueno, de esto se trata un poco lo de lo que hablamos justamente acerca de las múltiples percepciones que tenemos cuando podemos desarrollar estos sentidos adicionales. Y además de eso, también comprender que hay otras energías superiores a las cuales nosotros también podemos acceder, que una es la levitación, la otra es la bilocación y había una más, pero no me acuerdo cuál era. Me decían que eran tres adicionales de repente que nosotros podemos llegar a acceder. No sé si ustedes los tienen presente, pero María del Sol. No, ahorita tengo presente a Edith Peralta que nos está dejando un saludito. Ah, Dice, mira. lindas palabras, maestros del universo. Estaba conectada en esta línea, Bueno, perfecto, en esta dimensión. en esta dimensión. Bueno, lo importante es esto, como seres humanos somos mucho más de lo que nos han dicho que somos. Y Ujú. estamos en este tiempo solamente para empezar a recordar, y esto del corazón iluminado, por ejemplo, con la posibilidad de expandir y hacer determinados ejercicios, nos lleva a comprender que nosotros tenemos la posibilidad de hacer más cosas en muchos planos. Así que la invitación para ti es que confíes en ti en poder empezar a conectar con estos sentidos. Y si esto tiene como algún tipo de resonancia en ti, bueno, estate atento a las distintas actividades que compartimos, que todas sirven justamente para esta expansión de conciencia. Así que bueno, eh, ¿algún otro mensajito que quieras compartir, María del Sol, que no hayamos leído? Liliana que nos da bueno, Gerardo nos dice, un placer como siempre escucharlos, saludos. Liliana nos contesta, muchas gracias maestros por esa respuesta y la oportunidad de abrir esa puerta con responsabilidad. Bien. Bueno, perfecto, muchísimas gracias. La verdad que una belleza hablar de este tema. Muchas gracias, María del Sol, muchas gracias, Cas. Eh, Nada, simplemente agradecerles a todos y a todos los que nos han acompañado para poder transitar juntos estos diálogos de evolución. María del Sol, tu mensaje final que quieres compartir. Que te puedes, si te puedes identificar con algún sentido que escuchaste, saber que no estás sola, que no estás solo y que es un proceso de conexión contigo y que bueno, aquí solo ponemos un escenario y bueno, tú eres el que da el paso. Y gracias José Luis por
estar haciendo este en vivo con nosotras, sabiendo que estás en la madrugada tú allá en España. Muchas gracias otra vez por estar juntos en pantalla y bueno, un abrazo fuerte. Y con eso mi corazón se va con todos ustedes. Bueno, bárbaro, muchas gracias. Cas, Yo retomo lo que dice Sol, y pues un gran poder conlleva una gran responsabilidad, como dijo el tío Ben. oh caramba, qué buena frase. Y bueno, pues dejen ser al ser y solito va a manifestarse a través de estos sentidos. Y pues nada, mm, sean felices. Les mando amor y brillitos. Gracias, Choche. Bárbaro. Muchísimas Gracias, gracias. Sol. Mm. Ahí, en resonancia con lo que decía Cas, me hiciste acordar de un mensajito. En algún momento los maestros decían, enseñanza entregada, responsabilidad adquirida. Entonces, si escuchaste este programa, significa de que esto también es algo que podés desarrollar, es tu responsabilidad tomar esta herramienta para poder producir la transformación en ti que requieras en este momento. Así que bueno, muchísimas gracias. Acá desde España les mandamos saludos. Feliz de poder compartir con ustedes y con toda la gente que está acompañándonos. Nos vemos. Gracias, gracias, Cas, gracias, José Luis. Chao, chao. Gracias, gracias a todos los que nos ven. Chao, chao.